Bien, vamos a continuar con la explicación de los últimos tres cuadritos de la lámina número 3 que habíamos empezado la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta parte del video muestra la última parte del cuadrito número 3 y arranca con el cuadrito número 4. ¿Sí? Le doy play. Bueno, ahí un poco lo que indica es cómo queda formado el trapecio del cuadrito número 3, uniendo los cuatro vértices A con B, B con D y D con E, ¿no es cierto? Recuerden que yo hice todo a tinta, pero para que se vea bien en la filmación. Ustedes tienen que hacer como está ahí, pero con lápiz, ¿está? Lo que ven con línea gruesa tiene que quedar con línea gruesa, lo que está con trazo fino, con trazo fino. En el cuarto cuadrito, la diagramación sigue siendo similar, es decir, empezamos, no sé qué está explicando ahí en el video, pero vamos a empezar con los datos ubicados en la parte inferior a la izquierda, en donde vamos a tener la línea A y la línea B y C. Ya voy poniendo el siguiente video. La línea B y C, ¿sí? Cada uno con su correspondiente medida, separados entre sí 1 centímetro, todos empiezan a 2 centímetros con respecto al borde izquierdo, ¿sí? Ahí dice separado 1 centímetro entre sí. Y también les voy a dar como dato los ángulos alfa y beta, como ustedes ven ahí, los ángulos alfa y beta. ¿Sí? Con la medida correspondiente de cada uno de esos dos ángulos, 60 grados y 75 grados. ¿Está? Eso hay que formar, no importa la medida, hay que formar con el ángulo real porque es un dato que vamos a utilizar después en la formación del trapezoide. ¿Está? Muy bien. Siguiente paso, vamos a representar la línea C con su medida correspondiente. Como ustedes verán ahí, está representada la línea C. De la línea A a la línea C tienen que dejar 2 centímetros de separación. ¿Sí? 2 centímetros entre la línea A, que es el dato, y la línea B. Vamos al siguiente video. Bien, fíjense, empezamos por representar sobre el vértice A, que sería el extremo de nuestra línea C. La línea C ya es parte del trapezoide. Representamos como primer lado. Recuerden que estamos haciendo polígonos cuadriláteros, es decir, que tienen 4 lados. En este caso particular le doy como dato 3 lados de ese polígono cuadrilátero. El primero que representamos es la línea C, ¿sí? Horizontal con su medida correspondiente. ¿Cuánto decía que tenía? 7 centímetros. ¿7 era o 7 y medio? 7 creo que era. 7, ¿sí? Ubicado en ese lugar donde le indicó. Y en los extremos, siempre los vértices extremos, porque ahí es donde se van a unir los otros lados del polígono cuadrilátero, ¿sí? Vamos a ponerle nombre a esos vértices con letras mayúsculas. En este caso sería del lado izquierdo A y del lado derecho B. ¿Está? A partir de B vamos con nuestra escuadra de 60. Ustedes lo que ven ahí en blanco es una escuadra de 60 ubicada, posicionada de esa manera. Y a partir del vértice A vamos a trazar una línea auxiliar. Fíjense que la escuadra está apoyado sobre la pared. De esa línea auxiliar, trazo fino, no importa la medida porque es de trazo fino y todavía no nos implica una medida de algún lado, ¿sí? Solamente es un dato que nos sirve para formar el ángulo. Siguiente paso, ahora vamos a formar el ángulo de 75. Sumamos las dos escuadras, 30 más 45, ¿sí? Y a partir del vértice B trazamos otra línea auxiliar de trazo fino, como verán ustedes ahí. Trazo fino, esas dos, formamos los dos ángulos que nos había dado como dato. El de 60 a la izquierda y el de 75 a la derecha. ¿Está? Sigo. Muy bien. Agarramos el compás ahora
tomamos como primera medida la línea B, la medida de la línea B, trasladamos, apoyamos en el vértice A y hacemos un corte sobre la línea que habíamos hecho a 60 grados. Donde hacemos ese corte, un arquito cortando, ¿no es cierto? Donde hacemos ese corte vamos a encontrar la línea C, ya le voy a poner seguramente. Después tomamos la medida de la línea A, apoyamos en el vértice B y hacemos otro corte, pero ahora sobre la línea que habíamos hecho a 75 grados. ¿Sí? El corte de la izquierda nos implicó que encontremos el vértice C. El corte de la derecha, ahí le va a poner el corte de la derecha, no escribe mi virome. El corte de la derecha, el vértice D. ¿Sí? Vértice D. Ahí le va poniendo, ahí le va poniendo. Muy bien. ¿Qué queda por hacer? Unir los 4 vértices con trazo grueso. ¿Sí? Unir los 4 vértices con trazo grueso. Es decir, ahí ya está todo unido y puesto los datos, los nombres, digamos, tanto de las líneas como de los ángulos. ¿Sí? Unimos A con B ya teníamos hecho, B con D, D con C y C con A. Le agregamos los ángulos y le agregamos los nombres a los lados que utilizamos. Por ejemplo, del lado izquierdo utilizamos B, del lado derecho, en el ángulo 75, A. Y ahí también, que me había olvidado en el cuadrito anterior, hay que ponerle los nombres a los lados cuando vamos utilizando. ¿Está? Las medidas de los lados que vamos utilizando. ¿Sí? Lado A, lado B, lado B. Ahí me equivoqué, era lado C. Lado B, lado D. ¿Está? Eso tenía como dato. ¿Se entiende? Y ahí quedó formado el trapezoide. Miren bien cómo está diferenciado, si bien por ahí tiene algunos errores, pero es porque estar grabando y haciendo no es tan fácil, ¿no es cierto? Pero miren la expresión de los tipos de línea, cuando es trazo fino está representado con línea de trazo fino, cuando es trazo grueso con trazo grueso, ¿sí? Bien, vamos a el quinto y sexto cuadrito. En el quinto, vamos a arrancar con el quinto. Ahí estaría el rótulo, ¿no es cierto? En el quinto cuadrito, que vamos a formar un rombo, se le va a dar como dato 3 lados. El lado A, el lado B y el lado C. ¿Sí? Perdón, el lado M. Ahora, esas 3 líneas vamos a ubicar de la siguiente manera. Siempre 1 centímetro separado entre sí. Siempre 1 centímetro separado entre sí. Pero ahora los 3 van a arrancar del borde izquierdo. Del borde izquierdo. Del borde izquierdo, 1 centímetro. Despertale, por favor. 1 centímetro, ¿sí? Bueno, cada uno con su medida correspondiente. A, B y M con su medida correspondiente. ¿Está? Uno tiene 4, el otro 5,5 y el otro 7. ¿Sí? Perdón. No quería hacer eso. Bien. Después, ¿qué vamos a hacer? Ahí hago una pausa. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el centro del cuadrito tirando las diagonales de los vértices opuestos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso en el segundo cuadrito, en la segunda lámina? Buscamos el centro. Pero, acá tenemos el rótulo. Entonces, vamos a tener en cuenta como si fuera la proyección de esta división vertical acá abajo en el rótulo. ¿Ven que aparece un puntito por ahí? Bueno, ese puntito nos va a servir para esta diagonal. Para esta diagonal. ¿Sí? Y este vértice inferior izquierdo y este vértice superior derecho para esta otra diagonal. Una vez que encontramos la actriz, que es una línea que divide a una figura en 2 partes iguales. ¿Está? Por eso es la letra M. ¿Estamos? Y vamos a representar con trazo fino. ¿Por qué? Porque no va a ser parte del romboide. Es una referencia, una guía para poder formar el romboide, por eso es con línea fina. Del centro hacia la izquierda va a estar la mitad y del centro hacia la derecha la otra mitad. ¿Cuánto tiene M? 7.
Es decir, que del centro hacia la izquierda va a haber 3 centímetros y medio. Del centro hacia la derecha, 3 centímetros y medio. ¿Está? Del lado izquierdo vamos a tener en el extremo izquierdo A, en el extremo derecho B, como siempre venimos haciendo. ¿Está? A ver, continúo con la explicación. Bueno, ahí habla lo de la diagonal un poco, ¿cómo es? ¿Sí? Ahí habla de la otra diagonal, teniendo en cuenta eso. Hay un alumno que entra y sale cada rato. Muy bien. Creo que explica todo eso. Vamos al siguiente video. Bien. Una vez que tenemos el centro, del centro hacia la izquierda, estamos representando la letra M, ¿no es cierto? Del centro hacia la izquierda, 3,5, del centro hacia la derecha, 3,5, para que nos dé un total de 7 centímetros en la letra M. ¿Sí? Está hablando. Muy bien, parece que ese video es todo de eso nomás. Vamos al siguiente. Muy bien, agarramos el compás. Agarramos el compás. Tomamos la medida de la línea B. Tomamos la medida de la línea B. ¿Sí? Apoyamos, hacemos centro, se dice cuando se apoya el compás en un vértice, hacemos centro en B o apoyamos en el vértice B, como ustedes quieran llamar, trazamos un arco de línea auxiliar, ¿sí? Que tenga aproximadamente esa medida, luego agarramos el compás, tomamos la medida de la línea A, apoyamos en el vértice A, ahí, y hacemos un arco cortando ese primer arco que habíamos hecho, abajo y arriba. Ahí se complicó un poco. Ahí. Todo con línea auxiliar. Y ahí. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer después? Unir los vértices con línea gruesa. ¿Está? Últimos 2 videitos. Ahí ya apareció todo unido. ¿Está? A con D, D con B, B con C y C con A, con línea gruesa. ¿Sí? Por último, pasamos al rombo. El rombo tiene las mismas características que un cuadrado, es decir, los 4 lados iguales. ¿Qué difiere? Que no tiene ángulo de 90 grados. ¿Está? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Encontramos el centro del cuadrito con las diagonales, los vértices opuestos. Acá es más fácil porque tenemos el rótulo entero, entonces vamos a tener en cuenta el rótulo para encontrar el centro. Desde el centro vamos a representar la línea AB horizontal. ¿Cuánto dice que mide la línea AB? 7 centímetros. Del centro hacia la izquierda, 3,5. Del centro hacia la derecha, 3,5. Trazo auxiliar. Después vamos a representar la línea CD del centro hacia arriba, vertical. Del centro hacia arriba, 2,5. Del centro hacia abajo, 2,5. ¿Está? Con línea auxiliar. ¿Estamos? Bueno, creo que está explicando todo eso. Y por último, unimos los 4 vértices con trazo grueso. Más fácil que la tabla del 7. Bueno, el último cuadrito es bastante sencillo. ¿Está? Ahí queda terminado. Ahí queda terminado la lámina. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Pregunta? Voy a tratar de, ya voy a cortar la